Bueno, vamos a seguir con esta segunda jornada, entonces, de Transformándonos, el primer Congreso Internacional de Oncología Integrativa. Recuerden que más allá de los 4 días de todo tipo de información necesaria para poder tener esas herramientas, ¿sí? Hacerlas carne, practicarlas y ver si funcionan y de qué manera. Este congreso también es el puntapié inicial para mi padrinazgo en una fundación que se llama Mi Pueblo, que trabaja con niños del hospital, niños pasando estos tratamientos oncológicos con el Hospital de Niños, valga la redundancia, de Córdoba, que es una fundación que le brinda asilo, lugares a aquellos que no lo tienen, que por ahí viajan de otras provincias para atenderse, y nuestro apoyo hacia ellos, o mi apadrinazgo puntualmente va a ser conseguirle herramientas para que puedan tener esta mirada integrativa. Así que gracias a la Fundación también. Vamos a estar hablando de las distintas donaciones que fuimos, nos van llegando. Recuerdan que pueden donar si quieren. Sí. Hay 3 botones en la página web. Y bueno, vamos a empezar con Juanpi. Juan Pablo Martí Martínez tiene un currículum bastante grande, ¿sí? Licenciado en Educación Física, profesor de natación, terapeuta gestal, también terapeuta de la psiconeuroinmunología. Ha trabajado mucho con niños en algún momento de su carrera. Lo que vamos a hablar con Juan Pablo es la importancia también de poder tener herramientas para trabajar, para desbloquear un conflicto. Ayer, en el primer día, con Nora del Lago, estuvimos viendo que los conflictos emocionales perdón, pueden ser una traba, ¿no? Un estancamiento. Y que está bueno verlo como eso, saber que tiene soluciones y saber que somos emociones, que está bien que estén esas emociones, pero también invitarnos a trabajarlas. Te doy la bienvenida, Juan Pablo, desde España. Gracias por sumarte. Gracias a vos, Pablo, por invitarme a participar en este evento tan bonito y que ha juntado a gente tan capacitada y con tanta experiencia en el ámbito. A ver, dentro de todo lo que es, ¿no? tus herramientas, tu experiencia, ayer hablábamos, ¿no? de esta importancia también de que si tenemos la chance, ya desde niños, poder... voy a apagar el micrófono. Ahí va. Poder transmitirle a los niños, ¿no? Ya de chiquititos, que hay otra manera de trabajar, de trabajarnos, ni hablar, ¿no? de estos niños de la fundación que están pasando, ¿no? por un tratamiento oncológico, que la familia también está pasando como familia, ¿no? Un proceso que es incómodo, aunque puede ser muy instructivo y con mucho aprendizaje. ¿Qué puntos fuertes crees que hay que tratar con un niño a diferencia de con un adulto cuando hay un conflicto o cuando ya la patología, sé que trabajás con distintas patologías, ¿no? Cuando ya se expresó esa patología? Yo creo que uno de los puntos fundamentales en principio es trabajar sobre todo el núcleo adulto, ¿no? Si bien vamos a hablar un poco del enfoque con los niños, porque siempre entendiendo si hablamos de primera infancia, si hablamos de adolescentes, porque hago este hincapié con los adultos. Porque normalmente somos nosotros los que tenemos problemas para sostener las cosas que les pasan a ellos, ¿no? Vos estás hablando algo ahora y estos días de los procesos oncológicos y justamente estabas comentando los profesionales que ayer están hablando de que son evitables, ¿no? De la misma manera son evitables todo lo que se habla ahora del TDAH y demás, cuando tenemos un núcleo que realmente puede dar soporte y sostén a gran parte de lo que está pasando en ese niño, ¿no? Y los
mecanismos de acción que se suelen alterar en los procesos oncológicos en niños, salvo en aquellos que codifican en genes, en gran parte tienen que ver con ese estado de alerta constante que suelen vivir en las casas donde a veces en apariencia hay un entorno bastante constituido, y sin embargo hay a veces pequeños detalles que no terminan de dejar, que ellos no terminan de poder expresar realmente muchas de las cosas que les pasan. No siempre tenemos que pensar en un entorno súper complejo, en situaciones de abandono, de familias destruidas, sino que a veces en entornos cercanos que podamos tener nosotros con familias constituidas, muchas veces se da este proceso. Por eso creo que para mí lo primero es abordar de qué manera se sostienen esos padres que ya tienen esa situación en la casa donde tiene un niño atravesando un proceso oncológico. ¿Por qué digo esto? Porque si los padres tienen el autosoporte como para poder estar presentes en el proceso que está transitando su hijo, las herramientas empiezan un poco a darse solas. Ahora, si los padres no pueden estar presentes y son incapaces de sostener su propio dolor, es muy difícil que el chico pueda hacerlo. E inclusive en muchos casos donde el pronóstico del chico empieza o la situación empieza a empeorar solamente para que los padres empiezan a sentirse mejor. Claro. Sí, y bueno, y eso, entonces, ahí yendo como adulto a ese núcleo, vamos a enfocarnos, a seguir enfocándonos en esa familia, ¿no? En ese ejemplo que estamos dando. Si ese padre está viendo que tiene no voy a decir falla, ¿no? Esta realidad, ¿no? Y lo ve. ¿Cómo se acerca a otro? Porque yo creo que también es esto de que es necesario el apoyo, por eso estamos dando estas charlas, ¿no? Claro. ¿Cómo se acerca a otro? ¿Cómo trabajar las distintas herramientas que podemos llegar a tener para decir, bueno, ok, yo lo veo, para de verlo a accionar, ya es un paso más. Y para mí también es eso de sacarle el resultado. Accionar siempre está bueno, por lo menos en Sí, mi sí, experiencia. claro, Y claro, de hecho a claro. veces accionamos pensando en un resultado, se da otro resultado que también está buenísimo. Claro. Eh, Yo creo que lo primero es reconocer que hay algo que nos está sobrepasando. Que creo que vos que sos padre y yo también que soy padre, cuando te encontrás ante una situación así, lo primero es reconocer qué te está sobrepasando, qué te está desbordando. Y una de las cosas que comentábamos vos y yo fuera de cámara era abrir esto de la palabra prohibida, ¿no? Pues mi hijo está pasando este proceso, ¿no? En tu núcleo cercano, en la red esa de contención que vos tenés, que son tus amigos, tus familiares y aquellas personas en las cuales confías, no solamente los profesionales. Lo importante es ver de qué manera podés abrir esto y generar en parte vos, en principio, el espacio de me está pasando esto, lo que siento es esto, que normalmente los sentimientos que aparecen son de miedo, ¿no? Que es lógico. Y empezar a permeabilizar eso, porque cuanto más lo soterramos y cuanto más lo metemos abajo de tierra, al final peor es y el ambiente que se respira es bastante peor. La experiencia conmigo o la experiencia que he tenido con padres que han pasado con chicos con procesos así, es que normalmente los chicos lo suelen tomar con muchísimo más entereza que los padres, en líneas generales, dependiendo de la edad que tengan, ¿no? Y entonces ahí es importante, por eso el hecho de que los padres puedan tener su descarga fuera de lo que es el núcleo de mamá, papá, o mamá, mamá, papá, papá, como sea, con el hijo que están cuidando, ¿no? Eso es lo primero, reconocer, nos está pasando esto, nos está desbordando. Están claro, los profesionales, como puedes estar vos, puedo estar yo, dando pequeños apoyos. Ahora, lo principal es eso, reconocer que hay algo que no estás pudiendo manejar. Y eso que no estás pudiendo manejar, ¿qué parte tuya está tocando? Está tocando tus miedos, tus inseguridades, tus impotencias. Entonces, a partir de ahí podemos empezar a abrir el abanico para decir, bueno, ¿qué siento? ¿Qué me hace sentir eso que siento? Y cómo puedo empezar a sostenerlo de la mejor manera posible dentro de la realidad que estamos planteando, que es compleja, ¿no? sí, 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 claro. Y, ok, ya vi el conflicto, o esta persona, no me voy a poner en primera persona, no lo voy a crear, pero esta persona ya vio ese conflicto, se anima a llamarte, a contactarte y te dice, bueno,
quiero empezar a trabajar este miedo, mínimo miedo, porque creo que a cualquiera le puede agarrar miedo. Ahí. Hay distintas herramientas. ¿Qué abanico de herramientas manejás? O según la etapa del miedo, ¿no? Lo que vos percibas que tiene esa persona, cómo se mueve, etcétera, lo vas moviendo para un lado o Sí, para otro. sí, yo creo que bueno, herramientas hay muchas y de las diferentes terapias humanistas y de la cognitivo-conductual tradicional o de la freudiana argentina también aparecen en herramientas. ¿Me escuchás ahí, Pablo? Sí, sí, se escucha Ah, perfecto. no, se había borrado, perdón. Lo que sí creo que lo primero es invitar a la persona a que pueda hablar de su miedo. O sea, que pueda manifestar en voz alta lo que por ahí no puede decir en la casa, delante de su hijo, delante de su pareja o delante de quien sea. El hecho de, tengo miedo que mi hijo o mi hija se muera. Eso Uno porque no, me parece que es porque el primer paso. no, mañana no venga Blanca porque ya buscó una señora, como no viniste. Bueno, pero ahí está. Eso es tratar de buscar sí. el coso con el otro. A mí no me... Vale. ¿Me escuchás ahí? Sí, sí, ahí no me dejaba silenciar, perdón. Vale, no pasa nada. Lo primero es eso, poder expresar lo que te está pasando, que la mayoría de los procesos, tanto personales como en el acompañamiento de un familiar menor como el que estamos hablando, no solemos hacer. Porque parece que el hecho de decirlo parecería que materializaría una realidad, ¿no? Entonces yo lo primero que invito es a poder expresar esto, que no es fácil y que es necesario. Porque una vez que sacaste ese miedo afuera, que lo dijiste un par de veces en voz alta y te escuchaste, y tenés a alguien enfrente que te pueda devolver un poco lo que te está pasando o lo que está viendo de vos cuando vos estás planteando esto, me parece que es el primer puntapié. Eso es lo primero, porque entonces ahora el abordaje es diferente. Ahora hay una participación activa en el proceso que se está viviendo. No es los médicos me lo van a solucionar todo, el terapeuta me lo va a solucionar, o si creo en alguna religión me lo va a solucionar. Creo que lo primero es hacerme cargo del primer proceso cercano. No estoy diciendo que los apoyos externos no estén bien ni las creencias estén bien, yo ahí no entro de ninguna manera. Lo que digo, lo primero es hacerme cargo de lo que me está pasando a mí. Yo tengo miedo que mi hijo se muera. Y poder decir eso en este momento, por más que parezca tan obvio, no lo es. Y generalmente los padres y las madres que trascienden por este proceso es algo que les cuesta muchísimo ponerlo en palabras. Te hablan del dolor, te hablan de la angustia, que todos entendemos, pero no se termina de cosificar esa emoción, ese sentimiento que está adentro. Si no lo terminamos de poner fuera, es muy difícil abordarlo. Una vez que está fuera, hay varios enfoques. Se trabaja desde la arte terapia, desde el teatro, desde la música, hay un montón de formas desde donde transitar este proceso según cómo la persona lo esté viviendo. Y por otro lado, qué cosas le estén afectando. Le está afectando solamente su sueño, le está afectando su nutrición, quiero decir, no puede comer, no puede dormir, le cuesta concentrarse, todos aquellos aspectos. Entonces, ir viendo en qué lugares podemos empezar a meter esta cuña para empujar hacia el otro lado un poco y generar un poco de estabilidad en esa persona. Y una de las cosas que me parecen interesantes, de cara directamente a ya trabajar con los chicos, hay muchísimos cuentos que hablan de la posibilidad de no tener que ser valiente, en el sentido de, porque la mayoría de los cuentos que están destinados a chicos y a chicas, ¿no? Los típicos, ¿no? Van y se adentran en el bosque y no tienen miedo y pasa esto, ¿no? Es como que siempre parece que el hecho de tener miedo es algo que está como denostado, que está mal, que no puede suceder. Y yo creo que lo primero es blanquear esto, ¿no? El hecho que de muchas de aquellas creencias que tenemos arraigadas tienen que ver con esta forma de pensar. Y creo que lo primero es cambiar esta forma de razonamiento y abordado de esos espacios. Yo suelo utilizar cuentos en los procesos terapéuticos con los padres y con los niños también, ¿no? El hecho de que el protagonista pueda seguir adelante a pesar del miedo que está sintiendo, ¿no? Entonces el link rápido cerebral es, mira, si este tiene miedo y a pesar de que está todo asustado, hace estos pasos cortos, pero los hace, pues significa que es probable y que es posible, ¿no? Porque si no, parece que como que todas las ayudas están demasiado, como que el listón está muy alto y que todas las ayudas están demasiado altas y lejanas, ¿no?
Claro, claro. Bueno, animarse a seguir adelante, ya sea enfrentándose mío, enfrentándolo, no digo con violencia, ¿no? Sino de distintas herramientas, también te da ciertas certezas después, ¿no? Capaz que los miedos se van corriendo o van cambiando. O aprendes a convivir con ese proceso que te está acompañando, ¿no? Porque sobre claro, todo en lo que planteaste, que claro, arrancamos la charla, ¿no? Poniendo el ancho de espada arriba de la mesa, ¿no? Acompañar un proceso oncológico. Un hijo creo que tiene un montón de connotaciones, ¿no? Muchísimas más que las propias, ¿no? Porque uno sí tiene sus miedos y demás, pero el hecho de tocar esa parte, ¿no? Que uno ama más que uno mismo, es más complejo. Dijiste algo recién que me pareció interesante, de la violencia. A veces es necesario sacar la violencia. A veces es importante poder transitar ese proceso de enfado. Porque a veces mucha gente lo que le pasa es que está enfadada, y está enojada y tiene bronca con esto que le tocó y que no sabe por qué o que culpa a no sé quién. Y a veces cuando podemos rodar, podemos correr este proceso de enfado y violencia, empieza a salir la tristeza, que es más trabajable, que es más tangible. Y entonces al poder sacar la tristeza también el enfado tiende a disminuir. Eso pasa en la mayoría de los procesos de dolor, no solamente en el que estamos planteando, sino en las pérdidas pasa muchísimo los procesos de duelo, ¿no? Hay un montón de enfado con la situación, con el tiempo, con uno, con el otro, con lo que sea, y cuando a veces permitimos a través de diferentes vías que el paciente pueda expresar ese enfado, que pueda expresar esa rabia, corporalmente esto surge muy rápido. Es interesante los trabajos corporales que se hacen a veces en teatro, en terapia corporal. Hay trabajos muy interesantes sobre las corazas corporales, sobre ello. Es impresionante cómo la gente puede, a partir de que saca el enfado, la bronca o el miedo, puede empezar a transitar la tristeza, que es lo que se esconde detrás del enfado, ¿no? Esto es un mecanismo muy común, que estamos enfadados y se lo ve a la gente, ¿no? Los padres, entendiblemente, por supuesto, ¿no? Enfadados con los médicos porque no le dan respuesta, porque bueno, vos que también tenés experiencia, sabés que el cáncer muchas veces tiene unos comportamientos bastante peculiares, enfado con la situación en general. Cuando podemos rodar a veces un poco el enfado general que se tiene, empieza a poder aparecer, a asomar las orejas a la tristeza y empieza a haber una suerte de calma, porque no es lo mismo en la tristeza disfrazada de enfado, como el cuento ese famoso que cuenta Bucay, que realmente contactar con la tristeza de verdad, de frente, y dejarla que nos empiece a transitar, ¿no? Que eso es lo que normalmente evitamos colocando el enfado delante. Claro. Y bueno, sí, manejar esa tristeza. Está bueno lo que yo nunca hice teatro, por ejemplo. Ya que me animé a varias cosas. Porque justamente me imaginé, hace poco hablé con una amiga, ¿no? Esto de que hay un hotel acá en Argentina donde podés entrar, sacás una entrada, entras al hotel y te permiten romper todo. Las habitaciones están armadas para que vos rompas todo, ¿no? Básicamente. Sí. Y cuando dijiste lo del enfado, automáticamente dije, claro, puede ser para eso que sirva. Pero nombraste el teatro, que la verdad que es una herramienta que nunca utilicé, ¿no? Te voy a preguntar, ¿cómo es esa herramienta? Me imagino que obviamente no es una obra de teatro donde cada uno tiene un papel que se lo tiene que estudiar. Me imagino por ahí una situación en particular, ¿no? Sí, primero va por el hecho de los roles, ¿no? Desde el psicodrama que inventó Moreno, que fue muy interesante, que fue el primer precursor de muchas de las terapias después que se empezaron a utilizar con diferentes procesos de acompañamiento, ¿no? Él trabajó en un psiquiátrico con gente que estaba muy desequilibrada y empezó a plantear en esos grupos, el creador del psicodrama, Moreno, el hecho de que los enfermos mentales pudieran ver sus procesos interpretados por otros. E inclusive que cuando eso era posible, que pudieran intervenir dentro de lo que es esta puesta en escena, digamos, ¿no? De estas terapias hay muchísimas hoy en día, ¿no? Las constelaciones familiares de Bert Hellinger y demás. El hecho de poder poner fuera gran parte de lo que te está pasando, o que vos puedas ver que otra gente esté interpretando el papel que vos estás haciendo o que estás contando, ya eso de por sí es bastante terapéutico, porque abre
una puerta a poder ver unos matices tuyos que no los ves porque los estás viviendo. Y después normalmente lo que tiene el teatro, que de por sí, en general, aunque no esté hecho con un fin terapéutico, sino que sea un par de amigos que se juntan con alguien, con un facilitador, una facilitadora que pueda dar 4 pautas, es que el teatro te permite hacer diferentes personajes. Y el hecho de hacer diferentes personajes, aunque no tengan nada que ver con este conflicto que estás viviendo, te empieza a abrir opciones de manera inconsciente. ¿Sí? Que puedas hacer, pues no sé, que puedas hacer a un niño, a una persona mayor, a un travesti, a una persona desequilibrada, a alguien que anda en bicicleta. Todo eso empieza a abrir un montón. O sea, me refiero cuando empezás a hacer personajes, los digo en el sentido del respeto de que puedas jugar con situaciones que son ajenas a ti. A eso me refiero, ¿no? Claro. Y a eso que es lo que quiero decir. Y todo eso empieza a abrir un mundo, porque cuando vos estás habitando ese niño que está andando en bicicleta, en ese momento volvés a ser ese niño que fuiste o que no fuiste y empezás a hacer cosas que no quisiste o que no pudiste hacer. Y entonces empieza a abrir un montón de espectros de contacto y empiezas a ver un montón de link dentro de vos mismo que no hace falta que nadie te venga a decir nada, sino que te dejes el tiempo para poder sentir eso, ¿no? Por eso el teatro es tan terapéutico, en el sentido de que te abre posibilidades y te ayuda a generar personajes, y cuanto más posibilidades y más personajes tengas, tenés más herramientas para afrontar lo que te está pasando. Si no tenés una sola, que es la tuya y los personajes que vos hayas generado en tu vida. Lo que pasa es que hay gente que no ha generado mucho porque quizás en su entorno ciertos tipos de expresiones estaban coartadas o estaban imposibilitadas, o por su forma de ser en sí que no se permite esto, ¿no? Nosotros como seres humanos es curioso cómo a veces no permitimos la expresión de nuestras emociones, salvo cuando se desbordan y sale. Quiero decir, no solemos decir, esto que me decís me está enfadando, esto me está enojando y no estoy de acuerdo, sino que ya a veces dejamos que la cosa crezca y tiramos ahí el vaso al suelo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de tener personajes lo que te permite es que los diferentes personajes harían diferentes cosas. El niño ante un enojo haría una cosa, la persona mayor con otro aplomo haría otra cosa, tal vez. Entonces, todos esos enfoques y todas esas visiones es la que te va a dar diferentes posibilidades. Y no siempre pensás solo en la solución, sino pensás en que tenés más personajes y más posibilidades para afrontar eso que te está pasando. Y eso no deja de ser bastante terapéutico y además no deja de ser bastante interesante a la hora de poder tener más autosoporte para poder hacerlo. Además, las devoluciones que te dan los demás, tus compañeros y los facilitadores que estén en ese momento, de lo que están viendo de ti que normalmente no ven. Que eso es lo interesante de los grupos de trabajo. Por eso los grupos de trabajo son interesantes a nivel crecimiento, porque se crecen muchísimo más rápido que una terapia personal. Porque en los grupos de trabajo tengo la opción que yo he dado, pero están las otras 7, 8, 20 de los que estén participando, que yo también las puedo recoger, pues mira cómo resuelve este un conflicto, mira cómo resuelve aquel otro una discusión, mira cómo resuelve aquel otro la ira, cómo resuelve aquel otro la tristeza. Sí, puede pasar también que interpretan un papel que nadie sabe que te sentís identificado, ¿no? Y cuando ves lo que sucede, claro, te va a dar herramientas, hasta te puede dar vergüenza verlo y decir, che, mirá, yo me identifico con esto. La vergüenza es otra emoción profunda de la que igual podríamos hablar un par de horas. ¿Y con qué cosas tiene que ver la vergüenza? Después te puedo dejar, si querés, ahí. Bueno, en mi página tengo cosas colgadas, pero te puedo dejar un documento especial sobre la vergüenza porque es muy interesante. Una cosa es la introversión y otra cosa es la vergüenza. ¿Y con qué nos contacta la vergüenza, no? ¿Qué hay detrás del sentimiento de vergüenza? ¿Qué siento cuando siento vergüenza? Eso es lo interesante, ¿no? ¿Qué cosas mueve en mí la vergüenza? Y cómo no la sostengo, ¿no? Entonces, ahí me parece un punto importante a mover. Y además que los grupos estos de trabajo en general, aunque no sea un teatro terapéutico, ni sea un terapeuta el que lo lleva, sino que sea un profe de teatro o una profe de artes plásticas, es interesante porque expresás de otra manera. Pero es como también como los diferentes procesos de baile, ¿no? De danza, donde
el cuerpo empieza... Mira, a mí me pasó algo súper curioso cuando empecé a estudiar Gestalt. Yo siempre que estuve metido en el mundo del deporte, ¿no? Y que estaba muy, muy comprometido y que creía que tenía un control corporal bastante, bastante fino. Me daba cuenta que cuando tenía que hacer trabajos corporales era como Pinocho, ¿no? Estaba más duro, estaba pintado con brea. Entonces, ¿por qué? Porque una cosa es meterte, claro, bueno, vos que sabés que jugar al fútbol, que yo eso lo hago mal, pero yo estaba acostumbrado a nadar, a jugar al pádel, a jugar al vóley y a desenvolverme con soltura. Pero claro, ahí no había un compromiso emocional en esos procesos. Cuando el cuerpo es invitado a pasar por un compromiso emocional, la cosa cambia un montón. Entonces, cada movimiento tiene una connotación y tiene un significado muy diferente al que cuando estás dando una pelota o estás nadando, que es un acto repetitivo mecánico, y el compromiso emocional es mínimo, es mínimo. Entonces, pero claro, cuando te enfrentas a un proceso como puede ser la biodanza, por ejemplo, donde no es tan importante el acompasamiento de la música, sino qué es lo que esa música está moviendo y qué es lo que te está permitiendo, ahí se dan otro tipo de formas de contacto y te empieza a aparecer una experiencia y un compromiso corporal con lo que estás viendo que es muy interesante. Sí, la biodanza a mí me tocó verla por primera vez en Bahía Blanca, de rebote, en una de las charlas que di. Y de repente querían terminar con esto, ¿no? Con una biodanza que alguien venía y la regalaba. Y en su momento, justamente, me dio vergüenza, ¿no? Es Claro. como que yo también soy de cartón para bailar, y hasta que entendí que no tenías que bailar, ¿no? Que era el comportamiento de tu cuerpo según lo que vos estabas sintiendo en ese momento. Claro. Hay muchas, sobre todo por lo menos acá en Argentina o dentro de lo que a mí me tocó vivir, no quiero cerrarlo, sí hay una comunidad muy grande de mujeres que hacen biodanza, que le va muy bien, que Sí. les encanta hacerlo. Y es muy explicable eso, ¿sabes? En los grupos de terapia pasa lo mismo. Cuando vas a un grupo de terapia te encuentras 9 mujeres y un hombre. Nosotros nos hemos sido educados en los procesos de abrir nuestras emociones. Acá en Europa pasa exactamente lo mismo, no es diferente. Mi opinión personal, esto es mío, y de diferentes lugares donde he ido a formarme en trabajos terapéuticos, en trabajos de teatro y demás, está lleno del sexo femenino. Tienen muchísimo menos problemas para expresar lo que le está pasando. Nosotros en ese sentido somos unos acojonados. No, ni culturalmente hemos sido educados para poder hacerlo. Nos cuesta muchísimo. Fíjate que la camaradería entre hombres es expresada en un vestuario, jorobando, dándonos con las toallas y tal, pero no, es raro que dos tíos los veas que se abrazan y se quedan un rato abrazados en la calle. Las mujeres tienen amistad, se agarran de la mano y caminan y les importa muy poco lo que puedan pensar de ellas. Que es ahí algo interesante, ¿no? Que te importe muy poco lo que piensan los demás, porque lo que te tiene que importar es lo que te está pasando a vos, con ese proceso de contacto, con esa amistad, con lo que sea. Entonces no es anormal que podamos ver en estos grupos de crecimiento interior y de expresión de las emociones que haya más mujeres que hombres. Yo invito a que los hombres empiecen a animarse más. Lo que pasa es que normalmente nosotros nos solemos acercar cuando ya estamos CAU, ¿no? Cuando ya el ataque de ansiedad te tumbó, cuando no te funcionan los antidepresivos, porque si no solemos salir de cuentas por otro lado, ¿no? Las artes marciales, los deportes de contacto y demás. Pero nos cuesta muchísimo el hecho de la expresión, de hablar de lo que nos está pasando. Y lo uno a la pregunta que me hiciste antes con respecto a qué hacer con los padres, pues lo primero es esto, ¿no? Entender que a veces la fortaleza pasa por transitar la fragilización. O sea, que sí, que la piedra es dura y aguanta, sí, pero la gota de agua la perfora. Y la margarita en el medio del campo con 100 kilómetros de viento golpea de un lado al otro y no le pasa nada. Entonces nosotros no estamos acostumbrados a atravesar ese proceso de la flor golpeando contra todo. Somos más la piedra, ¿no? Acá, pum, duro. Vale, sí, deja que la gota te golpee, vas a ver cómo te traspasa. Entonces, creo que ese es uno de los primeros pasos también. Reconocer cuáles son mis límites, reconocer que el otro está ahí y que está para algo, y está porque quiere, y que es interesante también hacerlo partícipe de tu proceso. O invitarlo por lo menos. Juan Pablo Martí Martínez, terapeuta de la Gestalt, licenciado en nutrición, licenciado en educación física, estudió psiconeuroinmunología,
estamos hablando con él desde España. Algo que no te quiero llevar la charla para un lado si sentís que no va, pero lo nombraste y dijiste, lo hablamos dentro de 2 horas, pero algo que yo siento que tienen los padres, o incluso vamos a sacar, ya vamos a abrir un poco más la charla también a la persona adulta o adolescente que está pasando por un tratamiento oncológico y también tiene vergüenza de decir, estoy pasando este proceso. Porque no sé si es por el miedo, porque la gente lo mira como diciendo, tenés pocas chances. La gente que no está informada se cree que hay muy pocas chances, ¿no? Esa vergüenza, te lo traigo porque me parece importante que la gente pueda dar ese primer paso para decir, bueno, es lo que me está sucediendo. Después no digo que no esté bien o mal, porque no voy a... Conozco distintas realidades con distintos resultados de esto de o se lo cuento a todo el mundo o prefiero contárselo solamente a los síntomas, a los íntimos y nada más. No me refiero a eso, sino a la vergüenza que causa la palabra, ¿no? Sí, creo que de alguna manera, no quiero pensar que ha sido a propósito, pero culturalmente fue introducida de una manera como que pasar por un proceso oncológico, tener cáncer, hace responsable y culpable pura y dura y exclusivamente al que lo padece, ¿no? Y entonces creo que parte de eso es lo que decís vos, ¿no? La persona como tiene vergüenza de decirlo, ¿no? Yo no creo que haya que hacer una banalización del diagnóstico. Lo que sí creo que es interesante ver de qué manera lo primero puedo empezar a ver eso que me está pasando y de qué manera he llegado a eso, ¿no? El libro tibetano de los muertos, en la segunda hoja, voy a hacer un spoiler, dice, imagínense que usted se va a morir ahora. Así, ¿no? Yo le leí un domingo ahí con 18 años y me fastidió el fin de semana. Y después te invita más adelante y te dice, ¿tenés todo resuelto? ¿O está bien así? Entonces, claro, cuando pasás la angustia esa de te vas a morir ahora, ¿no? Lo digo como ejercicio interesante, ¿no? Porque en esto de los procesos oncológicos que veníamos hablando hoy, de asociaciones y demás, una cosa que me parece interesante es cuando se habla de la cura o de la sanación, ¿no? Hay gente que hace todo lo posible y se sana, pero se muere, y hay gente que se cura, pero no se sana. O sea, se cura del proceso oncológico, pero sigue haciendo lo mismo, sigue comportándose de la misma manera, sigue comiendo de la misma manera, que normalmente suelen ser enfermos que vuelven a repetir, ¿no? Al poco tiempo o al par de años. Entonces creo que lo primero es eso, ver si tenés todo en orden, así tal cual está, ¿te puedes ir así o te faltan hacer cosas? Y la otra es, ¿de qué manera podés hacer con el día a día que eso empiece a tener sentido de verdad? En lo cercano, ¿no? Esto no es para que vayas, renuncies al trabajo, dejes a tu mujer y toda esa historia, sino para ver cómo estás conflictuando con eso y de qué manera eso está interviniendo en lo que estás viviendo. Recién ahí puso mi hermana, Verónica, hablaba de la vergüenza y del miedo, y sí estoy de acuerdo. También creo que en la mayoría de los procesos de vergüenza, cuando empezás a rascar, un poco aparece el miedo detrás. Entonces a veces diferenciar si es vergüenza sola o si es la vergüenza que se esconde atrás del miedo. Soy tu mamá, pone. Sí. Menos mal que no puso soy tu padre, sino de la fuerza oscura. Entonces creo que en principio es estos 2 puntos que acabo de abordar ahora, que ni mucho menos creo que sea el paradigma del que estamos hablando, pero creo que podría echar un poquito de luz, sería eso. Si te vas a ir ahora, ese miedo que genera el hecho de cuando te dan el diagnóstico, ¿no? Te vas a ir ahora, vale. Entonces, claro, empiezan todos los miedos de todo lo que no está resuelto, ¿no? Entonces, lo siguiente sería, vale, en el día a día, ¿qué puedes empezar a hacer desde que tenés el diagnóstico para poder empezar a sentirte mejor con eso que no te sienta nada bien? Entonces, ¿estás realmente haciendo lo que te gusta? Vale, no puedes cambiar de trabajo ya, pero curioseás con las cosas. A mí me gusta la fotografía, pero no, es que no da dinero. Vale, pero bueno, hoy en día agarrás internet, te metés, cursos de fotografía gratuito, tenés montones en YouTube, te sale en el idioma que quieras, agarrás el teléfono y te pones a tirar fotos.
O sea, y le pones filtro y la subís y lo que sea. O sea, curiosear con aquello que realmente lo tenés ahí aparcado, ¿no? La psiconeuroinmunología habla de 7 pilares básicos, entre los cuales la nutrición es uno de ellos. Y uno de los que habla es la satisfacción intelectual. La satisfacción intelectual es atender la curiosidad, que el ser humano, a diferencia de otros mamíferos, tiene una capacidad de anticipación muchísimo más grande, ¿no? El mono tiene hambre, va a comer ahora y ni se plantea que dentro de un mes la platanera esa se va a secar y se va a caer. O sea, para el mono eso es irrelevante porque se va a buscar otra platanera, se rompe un coco o no sé, o levanta una piedra y se come un gusano. El ser humano está raca todo el tiempo, ¿no? Entonces, ese rum puede ser utilizado para buscar procesos de sanación, como nombraste en algún punto vos antes, o ese rum puede taladrarte hasta llevarte al mismo cajón en el menor tiempo posible. Entonces, lo primero es ver cómo ese diálogo interno es atendido de una manera que posibilite un camino más sanador que enferme, ¿no? Que te hables a vos mismo de una manera que sea muchísimo más interesante, ¿no? Cuando antes te hiciste la autocorrección y hablaste, dijiste, no voy a hablar en primera persona, no voy a programar o no voy a proyectar, me parece genial. Ahora, esa persona, habría que ver cómo se estaba hablando, cómo se viene hablando todos esos años anteriores, que va llegando y que va facilitando de alguna manera, porque no hay un solo mecanismo de acción que provoque el cáncer, normalmente son varios que se dan, pero esto es importante, el hecho de cómo se habla. Se siente culpable de lo que le pasa, siente que lo pueden apoyar, siente que no lo pueden apoyar. Entonces ahí donde las redes de apoyo empiezan, me parece a mí, a facilitar y a dar un poco de luz y un poco de consistencia, ¿no? Que genera una red vincular. En estos procesos ya estoy por tirar todos los ítems positivos, ¿no? Dijiste una palabra que para mí por lo menos es clave. Insisto, más allá de cómo cada uno se lo tome, si se lo cuenta a todo el mundo o no, red de apoyo. Para mí es fundamental. Sí. Para poder transformar eso que está sucediendo en otra cosa, para mí es fundamental la red de apoyo. Sí. No sé si te referías a eso puntualmente. Sí, y sobre todo una red de apoyo que realmente no sea tóxica. Hay un artículo muy interesante que escribió una periodista americana, que ahora se me fue el nombre, donde ella atravesó cáncer de mama, y entonces lo primero que le pasó, nunca había estado cercana a esos procesos, había hecho entrevistas y demás, que sobre todo en Estados Unidos se ve mucho, ¿no? Esto de la psicología positiva, ¿no? Entonces empezó a dar cuenta que empezaba a ir grupo tras grupo y que en realidad nadie escuchaba a nadie, que eran solo grupos catárticos de gritar, de va a estar todo bien, de esta salimos mejorados. Pero entonces ella empezó a hacer una crítica a eso, ¿no? A lo peligroso que es el tú puedes, venga, tú puedes. Yo no quiero decir que no hay que alentar a la gente a que pueda, lo que quiero decir es que primero hay que dejar que se termine de desmoronar un poco. Porque uno lo que le pasa cuando atraviesa uno de estos procesos, que en un punto siente que hay un montón de cosas que no puede sostener, y a veces hay que dejar que se caigan todas al suelo para juntarlas con mucho cariño y amor. Y a veces los grupos de apoyo tienen mucho de esto, ¿no? Donde a veces la enfermedad está como demasiado, como en un primer plano y de una manera un poco complicada. Por ejemplo, yo trabajé con un grupo de mujeres que tenían, que padecían fibromialgia, ¿no? Y si habrás tocado un poquito por ahí, normalmente la gente que tiene fibromialgia son el 98% mujeres, y las características son que suelen empezar a sumarse patologías autoinmunes. Y era alucinante. Yo le daba nada más que clases de natación, ¿no? Y hacíamos juegos y bueno, un poco era que pasaran un buen rato. El momento que tenían libre y se ponían a hablar, empezaba una. Ay, me diagnosticaron depresión. A la semana que viene tenían depresión todas. Tengo lupus. A los 2 meses, 3 de las 10 tenían lupus. Es decir, no puede ser. Entonces quiero decir, a veces es interesante que estos grupos de apoyo existan, pero que haya una visión de estos grupos de apoyo para que no potencien más el proceso. Claro. Y que muchas veces se da, inconscientemente se da. Yo no estoy diciendo que ellas querían estar enfermas, lo que digo es que depende de cómo se aborde eso, se puede caminar hacia la sanación o se puede caminar hacia la cronificación. Es como cuando hablábamos hoy de cómo se da la noticia, ¿no? Que es importantísimo, ¿no?
cómo es esto de una cosa es el diagnóstico y otra cosa es el pronóstico, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante los grupos de apoyo, pero me parece interesante también que esos grupos de apoyo tengan una escucha activa de alguien que esté por encima del proceso y sea abordado desde una forma menos fatalista, ¿no? Yo tengo una colega aquí que trabajó mucho con una asociación de cáncer de Lanzarote muchos años, y ella hay una dinámica que hacía, que yo la primera vez que la vi, la verdad se me pusieron los pelos de punta, ¿no? Ella entraba y los miraba a todos así, y le decía, levante la mano quién se va a morir. Claro, había silencio total, entonces ella agarraba y levantaba la mano, ¿no? Y a raíz de ahí, de naturalizar un poco lo que estaba sucediendo y romper esa solemnidad, bastante punk rock lo hacía, pero bueno, me parecía interesante, ¿no? El hecho de decir, mirá, al final vamos a pasar todos por ahí, el tema, ¿cómo vamos a pasar por ahí? Claro, no, algo que dijo ayer el oncólogo que lo viene diciendo desde que lo conocí, pero que al principio a mí me costaba, hace más de 15 años, explicaba, ¿no? Que daba sus estadísticas, que el 50% de las personas se pueden curar, el 90%, perdón, el 50% de las desahuciadas, es el número de Jorge Esteves, con todo este abordaje integrativo, obviamente, no solo alimentación, y que el resto de las personas las ayudó a un buen morir, ¿no? Y antes yo me anclaba en eso y no lo entendía. No es las personas que trabajan sus emociones, la alimentación, todo lo que está relacionado con esto, mejoran siempre. El espejito de color o el globito que ahora usan para decir te estoy vendiendo cualquier cosa, no quiere decir que la sanación esté asegurada. Estamos diciendo que la calidad de vida de todos los que hicieron estos trabajos ha mejorado siempre. ¿Sí? Que no es poco. Entonces, ¿cómo? Que no es poco. Que no es poco. ¿Por qué? Porque, bueno, te vas animando un poco a romper esos hábitos, esos límites queridas que tenías, ¿no? De yo no puedo vivir sin leche, yo no puedo, lo llevo más a la gastronomía que lo que me pasó a mí, ¿no? Yo no voy a dejar la carne, yo no voy a dejar de comer helado, yo no voy a dejar el alcohol. Y de repente, una vez que se animan a una y la van pasando, se van animando a otra, ¿no? A decir, bueno, integro algo y lo otro capaz que se va solito. Si yo integro el positivismo, pero en el buen sentido, digamos, bien ubicado. Integro abrirme, expresar mis emociones, entender que el otro también tiene emociones, ¿no? Claro. Esos son resultados, para mí son positivos siempre. Por más que te diga, sí, bueno, pero mi mujer no lo toleró. Ponele, vamos a decir cualquier ejemplo, ¿no? O me tuve que ir para poder hacerlo solo, o lo que fuere. El trabajo personal con estas emociones que estamos hoy hablando puntualmente de las emociones, siempre es bienvenido y justamente lo que queremos hacer es darle este mensaje de que se animen a trabajar sus emociones, porque para mí, después de 15 años, antes me conociste en ese tramo, aunque hemos hablado poco de que estás en España, o menos de lo que lo hacíamos antes. Antes yo me enfocaba solo en la alimentación, Juan Pablo, y decía que era el pilar fundamental para cambiar la calidad de la célula y todo lo que ya se sabe. Y hoy por hoy, sinceramente, sigo opinando que es fundamental no intoxicar el organismo, pero que trabajar nuestros conflictos y nuestras emociones es mínimo igual de fundamental. Son los dos pilares que te cambian la vida. Yo, bueno, y también cuando inicié un poco el camino con la formación esta de nutrición ortomolecular, al principio era bastante talibán, ¿no? El tema de la nutrición. Y una de las cosas que fui incorporando a raíz de lo que estás diciendo es investigar, o por lo menos proponerle a la persona de lo que se llama ahora nutrición consciente, ¿no? Yo lo hacía de una forma más inconsciente, ¿no? Le decía, vale, ese kilo de helado que te vas a zampar o ese asado que te vas a clavar hasta que te duele la barriga, ¿qué parte tuya está callando? O sea, ¿qué es lo que se queda calladito? ¿Qué es lo que se queda calmado cuando te comes medio kilo de helado? O sea, hacía el proceso por el otro lado. Vale, cómetelo, pero contame, ¿para qué te lo comes? No, ¿por qué? ¿Para qué? Que es otra pregunta. ¿Para qué te lo comes? ¿Qué es lo que se calma? Entonces, claro,
porque sabemos que hay una relación directa con el tipo de nutrientes que entra a nuestro organismo, la respuesta a nivel neurofisiológica a nuestras endorfinas y esa pseudocalma. Porque si no sería muy fácil, todo el mundo comería, qué sé yo, verdura, pescado, huevo y no sé, las 4 cosas que creemos que más o menos son interesantes y evolutivas. Pero sin embargo, vos sabés que te clava medio kilo de helado o media barra de chocolate o donde tire tu preferencia y la calma asegurada está en 15 minutos. Te va a durar media hora la calma, pero es una calma que en ese momento es un parche de endorfina. Entonces, la propuesta que yo suelo hacer va por ahí, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te estás comiendo? ¿Qué emoción te estás comiendo? ¿Qué discusión te estás tragando? De ahí es la propuesta. Perdón, estaba justo leyendo que una compañera compartió algo y es interesante. Alicia Canizo, que bueno, la conozco hace muchos años también, ha pasado por esto. Terminá de leerlo, Pablo, porque lo que puso, porque no llegué a leerlo. Justo te estaba contestando. Gestionar las emociones, desde mi humilde opinión, es fundamental. De allí en más, todo se abre. ¿Cómo empieza? Perdona, que no te escuché al principio. Gestionar las emociones, desde mi humilde opinión, es fundamental. De allí en más, todo se abre. Sí, estoy de acuerdo. El tema es que la mayoría de los pacientes cuando vienen te dicen, quiero gestionar mis emociones. Vale, dicen, no me quiero enfadar. Vale, es imposible. O sea, te vas a enfadar. No quiero estar más triste. Vale, es imposible. El tema, ahora, si lo que querés es ver de qué manera puedes transitar diferente tu tristeza, es otra cosa. Para mí el enfoque es más humanístico, ¿no? Es como cuando viene alguien y me dice, mira, soy bulímica. Yo le digo, mira, si sos bulímica no puedes hacer nada. Ahora, si tenés un trastorno o una relación adecuada con la nutrición, lo podemos mirar. Entonces estamos transformando una etiqueta diagnóstica de no te vas a curar nunca más con, ¿cómo me dice? ¿Cómo una relación? Claro, o sea, es una relación que tenés con la nutrición. La bulimia es un constructo, es una palabra que nos hemos inventado para decir que todos los que hacen más o menos 4 cosas como vos son así. Pero vos no sos igual al bulímico que se fue hace 2 horas, o al que diagnosticó, ¿no? Claro, Y no, sí. tenés otra infancia, tenés otros padres, tenés otra pareja. Claro, entonces, claro, pero esto, que parece una bobería, no es una diferencia semántica, es otro color diferente, no es un tono, porque entonces le estás ofreciendo que lo que tiene es una mala relación con la nutrición, no tiene un para siempre. Porque Claro. una de las cosas que tienen los problemas de los trastornos diagnósticos es que hoy en día te metes en internet y agarras así y decís tal, se murió en 2 semanas, y bueno, yo me voy a morir en 2 semanas. Entonces lo primero es, yo no estoy diciendo que haya que mentir, lo que estoy diciendo es que no es lo mismo decirle a alguien que tiene una forma inadecuada de relacionarse con los alimentos y que normalmente viene de la más tierna infancia, que decirle, mira, sos bulímico. Y de esto, es que es para toda la vida. Entonces el enfoque es muy diferente. Sí, es lo que decías vos, ¿no? Cómo gestionar esa parte entre la noticia del diagnóstico, el pronóstico, y si realmente es una forma, en todo caso, en ese caso, y en otros también, es una forma de que cada profesional también te lo puede presentar distinto, ¿no? Claro, era un poco también respondiéndole a la compañera esta Alicia, creo que era, que daba en el clavo con el tema de la gestión. Lo que pasa que decir gestionar emociones no es como decir voy a hacer gestión de mi empresa, ¿no? Bueno, ahora de los saberes por acá, es más complicarlo, es más complicado. Entonces, yo lo que digo es gestionar lo que primero tenés que conocerlas. Y con lo que hablamos en teatro y poder transitarlas de diferentes lugares. Si la ira la transitas siempre de la misma manera, te ofendés, te quedas callado y esperás a que te vayan a preguntar qué te pasa, es una cosa. Si empezás a ver opciones de transitar la ira por otros lados, empiezan a aparecer también formas diferentes de contacto y empiezan a aparecer otras herramientas y empieza a pasar otra cosa. Porque cuando vos actúas diferente, el entorno también te responde diferente. Entonces, Por supuesto. Claro, si a eso es lo que esta chica Alicia llama gestión, de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que hay como, a veces es complicado cuando la gente viene a terapia y dice, bueno, yo vengo porque quiero gestionar no sé, quiero gestionar mi ira. O sea, no me quiero enfadar más. Y claro, ¿y ahora cómo lo hacemos? Una vez me acuerdo, una paciente me dice, vengo aquí para que me quite la mala leche. Y ¿se la quito toda? Le digo, ¿cómo? Me dice, claro, le digo, ¿se la quito toda? Dice, no, pero yo la hablo en serio, le digo, yo también. Se la quito toda porque si se la quito no se la puedo volver a poner. Entonces empezamos a analizar eso. ¿Y cómo dice ella? Le digo, bueno, porque claro, usted no puede no tener mala leche. Pues, por ejemplo, usted maneja una empresa
tiene que tener un poco de, ¿no? de aplomo y de cuando ve que los empleados se están pasando, venga a trabajar, se termina la hora de descanso. Ah, tienes razón, dice ella. Claro, es que tenemos una forma de hablarnos y de escucharnos que de alguna manera va construyendo lo que somos y va construyendo estos procesos que vivimos. Entonces, una cosa es pensar que uno tiene mala leche y otra cosa es pensar la otra manera de por qué estoy todo el día enojado. Entonces son dos cosas diferentes. Sí, sí, Entonces, sí, y cómo trabajar ese enojo, ¿no? Acá algo que claro, dice Sandra creo que va por ahí, ¿no? Dice, lo más difícil es observar nuestra emoción sin juzgarla, hacerla consciente, aceptarla y después poder actuar conscientemente para el fin deseado. El total. miedo, la vergüenza, el enojo, la alegría también. Emociones que por ahí le ponemos connotaciones positivas, pero que también nos pueden llevar a desequilibrar, ¿no? O el llanto fácil, la emoción fácil. No hay que, somos emociones. No Sí. puedo ir a trabajar la no emoción. No, Creo lo que que podés... es esto de decir, bueno, con esa emoción, ¿qué hago? Como dice Sandra, para mí, por lo menos en mi camino fue fundamental. ¿Qué hago con ese enojo? O con esa reacción, como vos contaste, ¿no? Que no sé si viene al caso, ¿no? Pero mi reacción de futbolero, de joven, de AFA y de todo eso, en un punto la llevaba a otros lugares donde no estaba la pelota robando. Claro, porque vos sos eso, dentro de la cancha y afuera. No es separable. Lo que pasa es que por ahí, en ese entorno, ¿no? Está más permitido. Eso sería luchar contra una posición interna que debe salir, dice Sandra. Vale, ahora vamos a lo de Sandra. Eh, eso sería, claro, el tema pasa eso, por ejemplo, está permitido que dentro de un campo de fútbol la cosa sea bronca, que se discuta con el referee y tal, pero claro, si eso después, con ese mismo formato, sale afuera, es un desastre, porque bueno, puedes manejarte así con tu familia, no puedes ir a hablar con tu madre gritándole con las manos atrás, porque no funciona, ¿entendés? Ah, O si pasa algo que no te gusta, pues mientras nadie le mira le pones una zancadilla, no funciona así. No funciona así. Lo que pasa es que, claro, es como que hemos normalizado en ciertas formas. Por eso es que a veces, cuando yo trabajé muchos años en deporte, ¿no? Y a mucha gente le pasa, está enfadada y sale a correr, pero no se sienta nunca solventar el enfado. Entonces hacen runner, está lleno de runner ahora, ¿no? Todo el mundo es corredor. sí, sí, Es sí. interesante sentarte con ellos y decirle, bueno, ¿de qué corres? ¿No? Que no estoy diciendo que no haya que hacer deporte, lo que estoy diciendo es si ese deporte es consciente o si ese deporte es escapando de qué. Evidentemente es mucho más sano que salga a correr que se quede en su casa comiendo chocolate y mirando Netflix. Pero lo que es interesante también es que haya una conciencia en ese proceso. Claro. Si hay una conciencia en ese proceso donde vos te metes en el campo de fútbol y te cabreas y tal, probablemente te lleva a que puedas vivirlo como lo que es un juego. Entonces te cabreas como un chino, te enfade, pero es un juego. Entonces cuando salís de ahí, no hay más nada. Y es un juego. Sí, yo Entonces, creo si que es la vida también es un juego. A mí lo que digo esto porque es como solucioné yo mis emociones, que siguen estando, por supuesto, pero hay algunas que realmente, al mirarlas, para eso sí me sirvió mucho constelaciones, o cuando alguien pasaba a ser de mí y me daba vergüenza las cosas que se mostraban ahí. Al principio, después ya te acostumbras que a todo el mundo le pasa lo mismo, que siempre estamos trabajando las emociones y ya está. Pero verla, aceptar que yo era eso, y después entender que realmente no quería ya reaccionar así. Pasaron años, obviamente, y muchas cosas como decir, bueno, ahora de 10, 5 la hice bien. O sea, la vi, dejé pasar esos 5 segundos de bronca, pero las miré distinto y dije, bueno, ok, ya pasó. Hoy no tiré la sartén contra la pared. ¿No? Mirar la emoción de otra manera me sirvió un montón. No sé si es una herramienta de las que sí, manejas. claro. Sí, claro. Sí, es una herramienta. Antes comentó una chica ahí rápido, creo que Raquel decía, que hablaba de las pulsiones. Cuando hablamos de pulsiones, claro, lo que pasa es que la psicología es bastante profunda, ¿no? Es un término más freudiano, la pulsión, y habla de ciertas emociones profundas y de improntas muy tempranas. Yo lo que creo es que es interesante lo que acabas de decir vos y lo uno a lo que ella ponía ahí, no en contraposición, sino como juntándolo todo, porque me parece que todo tiene que ver.
no creo que sea luchar contra uno mismo ni contra una pulsión, sino entender qué proceso de contacto te van bien y qué proceso de contacto te van no. Reventar la sartén contra la pared siempre no te va bien. Por ahí una vez en la vida te sirvió para algo, pero entender que esa no es la manera de resolverlo. Entonces no sería luchar contra tu pulsión, sería en alguna parte que esa forma que aprendiste de expresar esa frustración, poder atenderla de alguna otra manera. Claro. Eso es lo interesante. Y sobre todo dejando que es lo que no hacemos, por eso, porque cuando vos te reventás la sartén contra la pared, ¿qué sucede? Que se te alejan todos. Entonces vos mismo acabás de echar a todo el mundo fuera para que nadie te vaya a contener. Entonces, lo primero que estás haciendo es ahuyentando a todo Dios para quedarte solo. Y probablemente para demostrar que la soledad es lo que tenías dentro. O esa sensación de falta de. Entonces, lo primero sería ver de qué manera puedes hacer otra cosa diferente. Y de qué manera podés pasar a lo siguiente, que sería pedir ayuda, ¿no? Y una cosa que lo uno a lo primero. A veces los padres nos olvidamos de lo importante de pedir ayuda a nuestros hijos, independientemente de la edad que tengan. Y yo creo que es un aprendizaje interesante. Yo tenía un par de cosas que me ha pasado a mí en el transcurso de la infancia de mi hija y que me han colocado ahí sobre la mesa y sobre mi nariz toda la información que no tenía dentro. Aceptar lo que pone esta chica Sandra, la vulnerabilidad, la posibilidad de pedir ayuda y sobre todo tenemos la posibilidad de poner una curita en nuestra infancia cuando estamos criando a un niño. El hecho de poder darle a ese niño lo que nosotros no recibimos, no material, sino que hubiéramos necesitado cuando éramos así de chiquitos. Entonces eso también me parece que marca un matiz interesante. Sí, y es una manera de sanarnos todos, ¿no? Sí. Me tocó eso, creo que todos tenemos algo para, entre comillas, ver y rever en cuanto cuando fuimos chicos y que lo queremos sanar con nuestros niños. También es importante de verlo de la cuestión de una manera sana, ¿no? Yo trabajé mucho eso porque a veces cuando haces estas psicoterapias, constelaciones, biodecodificación, etcétera, te sacan cosas que cuando sos chiquitito no las ves, o salen rollos de tu viejo que, que ni te enteraste en su momento. Y lo bueno es eso, ¿no? Lo que puso, creo que Alicia o Sandra, no me acuerdo, que es, aunque lo veamos, no lo juzguemos como bueno o malo, simplemente es algo que nuestros padres, ahora que soy padre, o sea, nuestros padres siempre lo hicieron todo con amor y creyendo que era lo mejor para nosotros. Entonces, ver eso con amor, sin juzgar, y bueno, actuar con nuestros hijos que seguramente algo van a tener que hacer porque, insisto, somos emociones y está buenísimo que así sea, y ellos tendrán que trabajar sus emociones, ¿no? Yo creo que muchas de las cosas que nos pasaron fueron, como se dice en las terapias humanísticas, necesarias. Muchas de las cosas que a vos no te gustan de tu infancia han hecho que vos estés ahí y no estés en otro lado, no estés jugando en Manchester City. Porque capaz que eso no era tu necesidad. Capaz tus necesidades pasaban por otro lado. Y las mías también. Entonces, yo con esto no justifico las barbaridades que a veces pasan en las infancias, ni los abusos, ni mucho menos. Lo que quiero decir que cuando te encontrás con dos padres, un padre y una madre que hacen lo que pueden, y que cargan con su historia familiar, que esas cargan con su historia familiar, ¿no? De estas 7 generaciones que se habla. Lo interesante es ver eso, ¿no? Pues bueno, se hizo lo que se pudo y ahora me toca a mí. Me toca a mí ir apañando ya. Tengo los sobacos peludos y tengo que ver cómo lo hago. Entonces, es importante esa parte, ¿no? Como decía esta chica, ¿no? El juicio. Pasa que para poder transitar el juicio hay que poder pasar a través de ese dolor un par de veces para poder aceptar aquello que nos sirvió y algunas cosas que no. ¿No? Justamente ayer estábamos hablando de un ejemplo, ¿no? De una chorrada, te voy a contar una bobería, ¿no? De la vida de Luis Miguel, ¿no? Y él habla de su padre y tal. Sí, vale, tu padre era el peor, pero vos estás ahí por él.
O sea, vos sos quien sos, vendiste los discos que, vale, no te gustaba cantar, ahora hace rato que sabes que no te gusta cantar, no cante más. No querés cantar, no cante más. Claro, sí. Pero sos quien sos porque tu viejo te ponía ahí a cantar día y noche, ¿no? Que los métodos que utilizó no son los mejores, estamos de acuerdo, lo que vos quieras. Pero hay una parte de decir, vale, esta parte sí es de él. Ahora, bueno, elegí hacer lo que quiera. Bueno, Juanpi, quedan 5 minutos. Invitarlos a la gente a que, cerrando esta charla y uniéndola con la que ayer hablamos con Norita, y también, ojo, el oncólogo también habló muchísimo de la psicología como causante, los 12 factores psicosociales, lo nombró así, que pueden ser causantes de cáncer. Invitarlos a trabajar las emociones, invitarlos a animarse a dar ese primer paso, que es, che, ¿llamo a alguien o no llamo a alguien? ¿Y qué me va a decir? ¿Y cuánto me va a salir? Siempre nos ponemos excusas, si queda lejos, si queda cerca. Ahora con el COVID es como que todo, la excusa de que está lejos ya no, la excusa de no saber usar un Zoom, ya casi todos saben usar el Zoom, prender la compu, sacarse eso, animarse a dar ese primer paso, porque a veces creemos que nos vendan los ojos, es como que yo sentía eso, ¿no? Me vendaban los ojos y me decían, bueno, hay un escalón para abajo, no sabes si son de 10 centímetros, de 1 o de 1000 metros y te haces torta. Y cada vez que me animé a dar ese paso, no solo fue 1 centímetro, sino que cuando me saqué la venda tenía muchísimas más herramientas, tenía todo un bosque que no veía, y un sentir con mucho más confianza de antes de dar ese primer paso, ¿no? Trabajar las emociones en ese sentido es eso, es trascenderlas, no es que no vamos a tener emociones, sino que ya las vemos de otra manera y aceptamos que tenemos esas emociones. Y poder expresarlas, que muchas veces estamos ahí acartonados y sentimos un montón de cosas, que hoy hay mucha conectividad, pero hay poca conexión. Entonces por WhatsApp le dices a un amigo, te quiero un montón, tal, después lo ves, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Pero todos los besitos y los abrazos que me mandaste por WhatsApp. Entonces, creo que eso es lo primero, ¿no? El hecho de poder mirarnos y conectarnos de otra manera, ¿no? Y recién el último comentario que apareció ahí me pareció muy bonito, el hecho de la misión en la vida, ¿no? Que hablaba de que ella del cáncer, a veces es eso, ¿no? Yo cuando hablaba antes de plantearte si estás contento, no solamente con el cáncer, sino con todo. ¿Sos feliz así con lo que tenés, con lo que estás haciendo? ¿O dejaste cosas? ¿O querías ser, no sé, qué sé yo? ¿Querías cantar? ¿Querías ser escultor? No sé. Entonces a veces eso también me parece, voy a algo más chiquitito, ¿no? Más simple, más sencillo. Seguir buscando por ahí. El ser, que también tiene que ver con las emociones, ¿no? Que no implica que eso tenga que cambiar tu vida, pero implica que, mira, hice 4 esculturas, las voy a poner en el bar de la esquina, van a venir 5 personas y voy a hacer una muestra. Ya está. O sea, no hay más. No hace falta que lo pongan ahí en el MoMA. O sea, ¿qué puede pasar? Como le pasó a mucha gente, pero lo que digo, por lo menos perseguí eso. Yo creo que ahí está la diferencia entre perseguir un deseo y tratar de hacer las cosas con voluntad. La voluntad te sirve un ratito, pero perseguir un deseo de verdad me parece que es lo que puede cambiar el hecho, es el motor que alimenta todo lo que se mueve. Entonces, eso de honrar la vida, ¿no? Como decía Ladia Blasquez. ¿Estás honrando o te quedan cosas para hacer o qué podrías hacer? ¿No? Fíjate, a algunos nos ha ayudado un poco. No creo que nunca esté todo solucionado, ni mucho menos, pero creo que por lo menos vas cambiando hacia los rumbos que te puedan aportar, si no felicidad, un poco más de alegría. Y para cerrar, en la gente que se animó a contactarte y a trabajar, si haces una estadística, ¿cuál es el resultado? Bueno, yo creo que el resultado en general es bueno. Lo que pasa es que transitar nuestra frustración y nuestros dolores escuece. No digo que no sea incómodo, pero yo creo que en general, por lo menos la devolución que me llega en general es de mucho agradecimiento, ¿no? De poder ver cosas desde otro lugar. En general es eso, ¿no? Tanto mi experiencia como la de colegas, o la que veo en los talleres que asisto y demás, es esa, ¿no? Poder tener cierta conciencia de ciertas cosas que hacía de una manera, o de ciertas cosas que me dolían y poder afrontarlas de otra manera. Yo creo que sí, que vale la pena
mirarnos cosas desde el lugar que sea, desde la terapia que sea, desde el espacio que sea. A veces tomarse una cerveza con un amigo en una terraza también puede ser interesante. Sí. Bueno, acá dicen que es muy, muy incómodo, sí. Claro que sí. La vida tiene etapas incómodas y también son naturales. Gracias a Sandra también, que dice, gracias infinitas, me encantó. Pues a mí yo también te quiero agradecer antes de que se nos vaya el tiempo, que me hayas hecho esta invitación. Para mí me honra muchísimo poder compartir con vos. Agradecerle a Ámbar también que hizo todas las gestiones técnicas en gran parte. Y bueno, que tenés un equipo ahí, un fichaje importante de toda la gente que estaba y me alegro muchísimo, me ha dado mucha emoción que me llamaras, que me contactaras y poder participar y dar mi humilde opinión, que ni mucho menos son soluciones, sino son propuestas abiertas. Y la verdad que me ha encantado y contá conmigo para cuando quieras. Bueno, Juan Pablo Martínez, así lo pueden encontrar también en Facebook, ya lo vamos a publicar. Si no, me escriben al Instagram Pablo Armenti y le brindamos toda la información, ¿sí? Para que puedan trabajar esta parte que es fundamental, que es abrirse a las emociones. Son incómodas, sí, pero siempre nos transforman, siempre nos hacen bien. Trabajar las emociones, abrirnos, es parte de nuestra vida. Naturalicemos esa parte, no esconderlas. Naturalicemos que están, ¿sí? Juanpi, un genio. Te agradezco un Gracias. montón y gracias a vos por estar acá. Para mí sabés que es muy lindo que estés acá, en todo lo que te convertiste, en todas esas trayectorias que tenés. Así que bueno, muy, muy agradecido. Te dejo que vayas tranquilo allá en España, ya están en el sobre. Así que bueno, te mando un abrazo enorme y gracias por sumar por un mundo sano. Igualmente, Pablito, y que haya muchísimas más cosas como esta que son importantes y necesarias para estos momentos.